Hola amigos, en este video les enseñaré cómo instalar las bisagras cangrejo o cazoleta. Existen varios tipos de bisagras, pero en esta ocasión aprenderemos a instalar correctamente solo tres tipos de bisagras que se utiliza más frecuentemente en un mueble de melamina. Estos son las bisagras laterales, las bisagras centrales e interiores. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo es una bisagra lateral o una bisagra central? ¿En qué se diferencian estas bisagras? Pues en este momento les muestro cuáles son las diferencias de las bisagras que vamos a proceder a instalar. Número uno que tenemos es la bisagra lateral, que se caracteriza principalmente por tener ese lado recto, a diferencia de los demás, que es semicurvo, que es central, y el otro que es un curvo más profundo y es interior. Y más adelante les estaré mostrando cómo instalarlos. Para realizar la instalación armaré un pequeño mueble y en ahí poder demostrarlos cómo se instala correctamente las bisagras. Ya tenemos el mueble donde vamos a instalar las puertas. Y procedemos. Ahora bajamos esta cosa. Estas son las tapas del mueble y procederemos a realizar los agujeros correspondientes para las bisagras. Estas son las tapas del mueble que hicimos hace un momento. Los agujeros para las bisagras se realizan con La broca Frostner de 35 milímetros. ¿Para qué? Para hacer el orificio donde que se va a insertar las bisagras. Ya. Las medidas del borde es de 2.2. La medida del borde es de 2.2. Y por 9, ¿no? Eso sí es a criterio de cada quien lo puede realizar. Es de 9 y por 2.2. 2 centímetros con 2 milímetros. Ya. El eje principal es donde que va a ser el misma punta del Broca Frostner, el medio. Se va a ponerse al centro y vamos a perforar así. Ya esa perforación se puede realizar con un taladro, puede ser con una ruteadora, de lo que puedan tener cada uno de ustedes. Ya, procedemos a hacer la perforación. Como había mencionado, tiene que ser en el mismo eje y hacer la perforación. Ya, según la broca, es al ras. Ya, la broca Frostner tiene que estar al nivel de la melamina de 18 milímetros. Claro, hay que tener mucho cuidado porque estamos trabajando con una melamina de 18 milímetros. Si fuera por de 15, podríamos hacer una perforación ya pasante, ¿no? Y eso sería un error muy grave. Y ahí procedemos con el mismo procedimiento del otro, en el centro, y vamos perforando. Igual, tiene que ser al filo. O una profundidad de 15 milímetros. Y procedemos a hacer lo mismo con las demás puertas para ya de una vez proceder a instalarlo. Ya teniendo los agujeros hechos, procedemos a instalar las bisagras laterales. Para ello se necesitará un tornillo 4x20 o 3.5 por 17. Es el tamaño ideal para melamina de 18 milímetros o MDF 18 milímetros. Ahora que ya tenemos puestos las bisagras laterales en las puertas, vamos a proceder a instalarlos en el mueble que realizamos hace un momento.
Para la instalación de la bisagra lateral ya no es necesario realizar marcas porque la misma puerta tiene contacto con el parante lateral. Al fijar las puertas utilizamos los mismos tornillos 4x20 o 3.5x17. Ya culminado de instalar las bisagras, como les había mencionado que era lateral, lateral es porque la puerta es a ras, o sea que inicia junto con el mueble, de la misma manera del otro lado. Ya. Las bisagras se regulan de tres tipos de regulación de esas bisagras, sean laterales, centrales o interiores, son lo mismo para regularlos. Ya. Uno es el fondo. Cuando tú lo sacas, ese tornillo, puedes regularle para adelante y para hacia atrás, ¿no? Eso tú regulas con este tornillo. Ya. El siguiente es ese de acá. Cuando tú lo ajustas, la puerta se va a venir para este lado. Una demostración simple. Ya. Yo lo voy a ajustarlo y se viene, y cuando lo desajusto, va hacia atrás. Y el otro es la altura. Bueno, son 4 tornillos, ¿no? Es lo que están agarrando hacia la puerta. Cuando tú lo desajustas, estos tornillos es hacia arriba y hacia abajo. Digamos que tu puerta está muy arriba, tú lo desajustas un poco y lo pones al nivel donde tú quieres y lo ajustas. ¿Para qué? Para que pueda quedar al nivel, ¿no? Ojo, mira, cuando instales tus bisagras, tu puerta no estará regulado. Uno mismo tiene que regularlo. Cuando ya terminas de instalar y de regular tus puertas correctamente, te tendrían que quedarte de esta manera. Todo es al ras de tu mueble y con una abertura de 2 milímetros. ¿Para qué? Para que pueda jugar tus puertas, ¿no? Correctamente. Ya. Eso sería todo con las bisagras laterales. Ahora procederemos con las bisagras interiores. Estas son las tapas interiores. Y las medidas es el mismo. 2.2 o por 9 o por 10 es igual. Y procedemos a hacer los agujeros. Ya teniendo los orificios hechos en las puertas interiores, vamos a proceder a instalar las bisagras interiores. Y es de la misma manera que el resto, ¿no? Con el tornillo 3.5 por 17. Ya. La medida para la bisagra interior es de 5.5. 5 centímetros con 5 milímetros, ¿no? Y marcamos. Ya realizado las marcas correspondientes, procederemos a instalar las bisagras interiores. En esta vez yo me ayudaré de una moneda para que me dé el espacio adecuado. Y nos volvemos a ayudar con la misma moneda para proceder a instalarlo. De esta manera quedarían las puertas interiores ya reguladas.
A continuación, procedemos a instalar las bisagras centrales. Para el anclaje de las puertas centrales no es necesario de las medidas, porque tiene contacto con el parante central. Ya terminamos de regular la puerta central y nos quedó de esta manera. También existen bisagras laterales, bisagras centrales, bisagras interiores, en cierre suave o cierre lento. La instalación de estas bisagras es de la misma manera, no hay diferencia alguna en esto. Cualquier duda, háganmelo saber por los comentarios, gustosamente estaría respondiéndoles más adelante. Para el siguiente video les voy a enseñar cómo instalar otros tipos de bisagras, como la bisagra paralela o bisagra de taco, ¿no? Esta y también la bisagra de 165 grados. Ese sería en el siguiente video. Nos vemos.